Sean ustedes bienvenidos a otra edición de Mesas de Diálogo. El día de hoy estaremos analizando el mercado laboral y la política fiscal en 3 distintos periodos presidenciales de nuestro maravilloso país. Sin más preámbulos, comencemos. Fue el panorama que dejó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la política fiscal y el respectivo mercado laboral colombiano. Para esto hay que tener en cuenta que el gobierno que recibió Uribe era un caos total. Estaban presentes tasas de empleo de más de un 20%, algo histórico para el país, tasas de umbral de pobreza en un increíble 64% y de pobreza extrema en un 23% total de la población. Además de un país poco apetecible para la inversión extranjera directa debido a la inseguridad, narcotráfico y un gasto público excesivo. Por ello, ¿es el doctor, en muchas comillas, Álvaro Uribe Vélez el héroe de la nación colombiana? En los 2 últimos periodos presidenciales de Uribe existe una gran problemática, refiriéndose a la distribución del gasto público, haciendo que ésta afectara la disposición de oferta laboral en el mercado y asimismo afectando el consumo del colombiano promedio. Este balance fiscal, debido al gasto público, solo tuvo un año alentador en los últimos 4 años del gobierno del presidente. Con un balance positivo, es decir, un superávit fiscal. Sin embargo, Uribe potenciaría sus instituciones de su propio gobierno para actuar en pro de la seguridad y la inversión en el crecimiento económico, además de cumplir parámetros de entidades financieras internacionales como el FMI. Hablando de dicho crecimiento económico, el Producto Interior Bruto o el PIB, hay un panorama alentador debido a que en los últimos 4 años de periodo de Uribe, el PIB alcanzó una meta del 7.4% de crecimiento. Esto que algo que ni siquiera Estados Unidos alcanzaría, seamos realistas. Pero bueno. Con el Plan Colombia por parte de los 2 gobiernos anteriores, se incluyó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez e hizo que la inversión al sector de seguridad y justicia incrementara en 4.7 puntos porcentuales del PIB total de la nación, haciendo que la lucha contra el narcotráfico y la seguridad social fuera eficiente y se pudiera exterminar el caos del país. En los pros y contras del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez se puede llegar a la conclusión de que si bien tuvo un gran instinto para incentivar el crecimiento económico y la mejoría en la seguridad y política fiscal del país, tuvo también sus contratiempos en la gestión y logística de su propio gobierno, pero recalcando que hubo una potenciación de la economía colombiana. Ahora vamos con uno de los periodos más importantes y es el del presidente Iván Duque. El mercado laboral en Colombia, durante la presidencia del señor Iván Duque, experimentó un desafío significativo durante la pandemia. Aunque ha demostrado cierta fuerza a lograr su recuperación, aún se ha recuperado cerca de 1.9 millones de empleos desde junio del año 2021. Que recordemos que en 2021 fue básicamente cuando empezamos a salir de esa crisis, de esa enfermedad que básicamente afectó a todo el mundo. Y es que el concepto de empleo formal difiere de la definición utilizada por el DANE, lo que revela que casi la mitad de los trabajadores son informales. Bajo el gobierno de Duque, la política fiscal en Colombia se caracterizó por enfrentar un desequilibrio presupuestario inicial que requería medidas urgentes para ser abordado de manera efectiva. Esto llevó a la aprobación de una ley de financiamiento en octubre del año 2018, con el objetivo de recaudar los recursos necesarios para cubrir el déficit presupuestario. Además de esto, se implementó una flexibilidad temporal de la regla fiscal para hacer frente a las presiones sobre el gasto público, permitiendo una mayor libertad en el manejo de todos los recursos estatales. Pero, sin embargo, estas medidas fiscales también tuvieron implicaciones en el mercado laboral del país. A pesar de que tuvo una recuperación gradual desde junio del 2021, el mercado laboral en Colombia aún enfrenta algunos desafíos significativos, especialmente en términos de informalidad. Aunque se han creado nuevos empleos y se han registrado numerosas ofertas de trabajo, la informalidad laboral sigue siendo un problema persistente, con casi la mitad de los trabajadores en empleos informales. La falta de cobertura de seguridad social para la mayoría de los ocupados resalta la necesidad de políticas activas para promover el empleo formal y abordar la informalidad laboral en el país. Aparte de esto, las medidas fiscales implementadas, si bien buscaban estabilizar las finanzas públicas, también necesitan ser complementadas con estrategias específicas para mejorar la calidad y la formalidad del empleo, lo que a su vez contribuiría a un crecimiento económico más sostenible y equitativo a lo que vendría siendo el largo plazo del país. Ya que analizamos 2 de los periodos más importantes, nos vamos ahora con el de la actualidad, con nuestro queridísimo Gustavo Petro.
Para esto tenemos un invitado muy especial, Michael, analista económico, quien nos ayudará a evaluar un poco sobre este periodo presidencial. Bueno, Michael, cuéntanos, ¿qué opinas de la política fiscal del gobierno de Petro? Bueno, señor Nicolás, creo que ha generado bastantes debates. Petro ha propuesto aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas para financiar programas sociales. ¿Te acuerdas de esa reforma fiscal en el 2022? Sí, claro. En esa reforma se estableció un impuesto al patrimonio para quienes tienen activos superiores, si no estoy mal, a los 3.000 millones de pesos, con una tasa progresiva de 0,5 al 1%. Además, se incrementaron las tasas del impuesto a la renta para las personas con ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Claro, exactamente. También aumentó el impuesto a los dividendos del 10% al 20% para montos superiores a los 10 millones de pesos. Sin embargo, hay algunas críticas de que estas medidas podrían desincentivar la inversión privada y afectar el crecimiento económico del país. Claro, es una preocupación válida, pero Petro argumenta que si invierte en infraestructura y en educación a largo plazo, pues la economía se verá beneficiada. Ha hablado también de incrementar el presupuesto en educación al 7% del PIB y salud al 6% del PIB. Esa es la teoría. También ha prometido reducir la evasión fiscal, que según la DIAN ronda entre el 6% del PIB, lo que equivale a unos 60 billones de pesos al año. Pero a eso han fortalecido las capacidades de la DIAN y han implementado nuevas tecnologías para monitorear las transacciones. Tienes toda la razón, Michael. Además, han anunciado medidas para combatir la informalidad, que, si no estoy mal, al 47% de la población trabajadora en Colombia. La idea es formalizar más empleos para aumentar la base tributaria. Lo que me intriga de toda esta situación es cómo Petro plantea manejar la deuda pública. En el 2023, la deuda pública representaba cerca del 60% del PIB. Y básicamente Petro ha mencionado la importancia de una política fiscal responsable, ya que en otros gobiernos la política fiscal se jugaba y no era tan claro los movimientos financieros que hacía el gobierno. Por esta misma razón, creo que han prometido reducir el déficit fiscal al 2% del PIB para el 2026 en el gobierno de Petro. Bueno, Michael, y ahora hablando del mercado laboral. Según el DANE, la tasa de desempleo ha bajado a un 10,3% en el primer trimestre del 2024. El gobierno ha estado promoviendo políticas para la creación de un empleo formal. Es cierto, pero también he leído que la informalidad laboral sigue siendo alta, alrededor de un 58,2%. Eso muestra un desafío importante. En esos términos de ingresos, he visto que el salario mínimo subió un 16% este año. Está medianamente como en 1.300.000 algo. Sí. Pero eso debería ayudar a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿o no? Claro, pero también hay preocupaciones sobre cómo este aumento afecta a las pequeñas empresas y pues a la inflación, claramente. Algunos economistas dicen que podría presionar a la alza de precio. ¿Tú qué crees sobre esta como afirmación? Siento que es un equilibrio difícil de mantener, pero además la tasa de participación laboral ha aumentado el 64,7%. ¿Sabes qué es lo que significa esto? Que es algo medianamente bueno, porque más personas están buscando trabajo, pero también significa que el mercado laboral necesita absorber esa oferta adicional. Exacto, y hablando de eso, pues también leí que el gobierno está invirtiendo en programas de capacitación y educación para mejorar las habilidades de la fuerza laboral. Esto podría tener un impacto positivo a largo plazo. De hecho, tienes mucha razón en eso. Esas inversiones son clave para la sostenibilidad del empleo en un futuro. Así es, Michael. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa matutino. No queda más que estar pendientes a las próximas acciones de Petro. Y recuerden que aquí, en Mesas de Diálogo, siempre está la primicia.